Un iceberg colosal, una llave olvidada, señales de socorro ignoradas y decisiones humanas que desencadenaron una de las tragedias más impactantes de la historia. En el fondo del Atlántico Norte, el Titanic no solo descansa como un naufragio, sino como un testimonio de errores acumulados y coincidencias fatales que siguen desafiando cualquier lógica. ¿Qué fuerzas, tanto humanas como naturales, conspiraron para escribir el capítulo más oscuro de la navegación moderna? Esta no es solo una historia de lujo perdido en el océano. Es una crónica de heroísmo, negligencia y detalles mínimos que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Cada fragmento de esta historia revela algo más profundo sobre nuestra capacidad para enfrentarnos a lo inevitable. El iceberg y su origen. Selló el destino del Titanic no era un simple bloque de hielo flotando en el océano. Su historia comienza años antes de aquella fatídica noche. 4 años antes del accidente, las condiciones climáticas en Groenlandia experimentaron un cambio sin precedentes. Un periodo de temperaturas inusualmente cálidas, combinado con un aumento de la humedad, provocó el desprendimiento de enormes fragmentos de glaciares. Este iceberg, en particular, se formó como resultado de estos cambios, llevando consigo una historia de desdichas que culminaría en tragedia. Con una longitud de aproximadamente 120 metros y un peso cercano a las 2 megatoneladas, este coloso helado era una fuerza imparable. Para ponerlo en perspectiva, su tamaño era comparable al de una pequeña luna o una manada de 40 elefantes. Lo más sorprendente es que, a pesar de recorrer largas distancias, este iceberg mantuvo su estructura gracias a condiciones oceánicas atípicas. Las frías aguas del Atlántico Norte, combinadas con la superluna de enero de 1912, que generó mareas inusualmente altas, permitieron que el iceberg se mantuviera intacto y alcanzara las rutas marítimas frecuentadas. La travesía del Titanic estuvo marcada por una confianza excesiva en la tecnología y una subestimación de los peligros naturales. A pesar de ser considerado insumergible, el barco jamás estuvo preparado para enfrentarse a este gigantesco enemigo. Cuando el iceberg impactó, desgarró el casco como si fuera papel, abriendo una herida de 100 metros de largo que condenó al Titanic a un destino inevitable. Este iceberg no fue simplemente un obstáculo en el camino. Fue el producto de una serie de eventos naturales y climáticos que, combinados, tejieron la trama de una de las tragedias más recordadas de la historia marítima. Su presencia en el momento exacto y en el lugar indicado transformó lo que debía ser un viaje de lujo en un capítulo oscuro de la humanidad, recordándonos la fuerza indomable de la naturaleza y su capacidad para alterar incluso los planes más meticulosos. El fenómeno de la superrefracción. El Titanic no solo enfrentó el iceberg como su enemigo esa noche, también luchó contra un fenómeno atmosférico casi desconocido, la superrefracción. Este efecto natural ocurre cuando capas de aire cálido y frío interactúan de manera específica, creando una distorsión en la trayectoria de la luz. En términos más simples, genera espejismos que alteran la percepción visual del horizonte y los objetos circundantes. La fatídica noche del 14 de abril de 1912, estas condiciones se presentaron en el Atlántico Norte, convirtiendo el océano en un escenario engañoso. La superrefracción ocultó el iceberg a la vista de los vigías del Titanic hasta que ya era demasiado tarde. Aunque algunos barcos cercanos, como el Californian, también reportaron estas anomalías, nadie entendió su gravedad. Este fenómeno no solo escondió el iceberg, sino que distorsionó las señales de socorro lanzadas por el Titanic, haciéndolas parecer más lejanas e insignificantes para quienes las observaron. El fenómeno creó un horizonte falso, dificultando aún más la detección de peligros. Incluso las bengalas de emergencia, que debían alertar a otros barcos, parecían provenir de un lugar mucho más distante. Esta combinación de factores atmosféricos convirtió una noche tranquila en una trampa mortal para el Titanic y sus pasajeros. La superrefracción no puede ser vista como una mera casualidad. Su presencia esa noche fue una pieza clave en el rompecabezas de eventos desafortunados que llevaron al hundimiento. Este fenómeno demuestra cómo incluso fuerzas invisibles de la naturaleza pueden alterar el curso de la historia y sellar el destino de miles de vidas de una manera impredecible e irremediable. La falta de botes salvavidas.
Uno de los aspectos más indignantes de la tragedia del Titanic fue la insuficiencia de botes salvavidas a bordo. A pesar de tener capacidad para más de 2.200 personas, el barco estaba equipado con solo 20 botes salvavidas, suficientes para salvar a aproximadamente 1.200 personas si se llenaban al máximo. Esta decisión, tomada por los propietarios del Titanic, no fue un error logístico, sino una elección deliberada que priorizó la estética sobre la seguridad. Los botes salvavidas ocupaban espacio en la cubierta superior, una zona reservada para el disfrute de los pasajeros de primera clase. Los diseñadores consideraron que agregar más botes afectaría la vista y la comodidad de los viajeros más adinerados. Además, había una creencia generalizada de que el Titanic era insumergible, lo que llevó a muchos a subestimar la importancia de estos elementos esenciales. La legislación de la época tampoco ayudó. Las regulaciones marítimas no exigían que los barcos llevaran botes para todos los pasajeros, basándose en estándares obsoletos que no contemplaban embarcaciones del tamaño del Titanic. Esta negligencia institucional dejó a más de la mitad de las personas a bordo sin posibilidades de escape cuando el desastre golpeó. Cuando el Titanic comenzó a hundirse, el caos reinó. Muchas personas no lograron abordar los botes, mientras que otros fueron lanzados al mar sin ningún tipo de soporte. La tragedia podría haberse mitigado significativamente si se hubieran tomado decisiones diferentes durante la planificación y construcción del barco. La falta de botes salvavidas no fue solo un error logístico, fue un símbolo de las prioridades mal ubicadas de la época, donde el lujo y la comodidad de unos pocos se impusieron sobre la seguridad de todos. Este error fatal sirve como un recordatorio aleccionador de cómo la arrogancia y la negligencia pueden tener consecuencias catastróficas. La influencia de la superluna. Aunque parezca un evento astronómico fascinante, su impacto fue mucho más profundo de lo que cualquier observador nocturno podría haber imaginado. Este fenómeno ocurre cuando la Luna alcanza su punto más cercano a la Tierra, intensificando las mareas debido a su mayor fuerza gravitacional. En esta ocasión, generó mareas inusualmente altas que empujaron enormes icebergs desde los glaciares de Groenlandia hacia rutas marítimas frecuentadas, incluyendo la trayectoria del Titanic. El iceberg que hundió al Titanic probablemente habría permanecido inmóvil o incluso se habría derretido antes de alcanzar el Atlántico Norte. Sin embargo, la influencia de la superluna cambió su destino, arrastrándolo a un encuentro fatal con el majestuoso transatlántico. Es interesante pensar que un evento celestial tan distante pudo desempeñar un papel tan crítico en una tragedia marítima. La superluna del 4 de enero de ese año también explicó cómo un iceberg de semejante tamaño logró mantenerse intacto durante su travesía. Las mareas extremas no solo lo desplazaron, sino que también evitaron que se desmoronara como la mayoría de los icebergs al contacto con aguas más cálidas. Este factor convirtió al iceberg en una amenaza formidable y, en última instancia, en el verdugo del Titanic. Aunque la relación entre la superluna y el desastre puede parecer anecdótica, los astrónomos y climatólogos han corroborado su influencia en los patrones climáticos y oceánicos de la época. Este detalle añade una dimensión casi cósmica al desastre del Titanic, recordándonos cómo fenómenos aparentemente ajenos a nuestra vida cotidiana pueden tener efectos devastadores. El papel de la superluna en esta tragedia no debe ser subestimado. Es una prueba de cómo fuerzas invisibles y lejanas pueden influir en eventos terrenales, alterando destinos y dejando una huella imborrable en la historia. Si algo tan majestuoso como la luna puede tener un impacto tan significativo, uno no puede evitar reflexionar sobre la fragilidad de las grandes empresas humanas frente a las fuerzas de la naturaleza. Cancelación de simulacros de emergencia. El 14 de abril de 1912, el Titanic navegaba majestuosamente por el Atlántico, llevando a bordo más de 2.200 almas. Aquel día, la tripulación tenía programado realizar un simulacro de emergencia con los botes salvavidas, una práctica común en los grandes transatlánticos de la época. Sin embargo, el capitán Edward John Smith tomó una decisión que hasta hoy genera debates. Canceló el simulacro. Este acto, aparentemente insignificante, pudo haber marcado una gran diferencia en el desenlace de aquella fatídica noche. Aunque nunca se conocieron los motivos exactos de esta cancelación,
Algunos historiadores sugieren que el capitán prefirió dedicar el día a actividades más relajadas, como un servicio religioso dominical en la cubierta del barco. Otros opinan que se trató de un simple descuido, confiando en que el Titanic era insumergible y no habría necesidad de preocuparse por emergencias. La falta de preparación tuvo consecuencias devastadoras. Cuando el iceberg impactó contra el Titanic y se dio la orden de evacuar, la mayoría de los pasajeros y la tripulación no sabían cómo proceder. Hubo confusión sobre el funcionamiento de los botes salvavidas y el orden de evacuación. Algunos botes se lanzaron al agua con menos de la mitad de su capacidad, mientras que otros nunca llegaron a ser utilizados. El simulacro cancelado se convirtió en uno de los mayores puntos de crítica durante las investigaciones posteriores al desastre. Expertos concluyeron que, de haberse llevado a cabo, muchas más personas podrían haber sido rescatadas. La práctica habría permitido a los pasajeros y a la tripulación familiarizarse con los procedimientos de emergencia, reduciendo el pánico y aumentando las probabilidades de supervivencia. La tragedia del Titanic no fue solo una consecuencia de un iceberg en el camino, sino también de decisiones humanas que subestimaron los riesgos. La cancelación de un simple ejercicio de seguridad nos recuerda cómo los detalles más pequeños pueden tener un impacto inmenso en la vida de miles de personas. El heroísmo de los ingenieros. En medio del caos y la desesperación que marcaron las últimas horas del Titanic, un grupo de hombres decidió enfrentar su destino con valentía y compromiso. Los ingenieros, electricistas y otros trabajadores de la sala de máquinas permanecieron en sus puestos hasta el final, asegurándose de que el barco siguiera funcionando el mayor tiempo posible. Gracias a su sacrificio, las luces del Titanic permanecieron encendidas y las señales de socorro continuaron siendo enviadas, brindando a muchos pasajeros una oportunidad de sobrevivir. El equipo de ingeniería estaba liderado por Joseph Bell, un hombre cuya determinación inspiró a su grupo de 24 ingenieros, 6 electricistas y varios ayudantes. Estos hombres sabían que su trabajo era crucial para mantener la energía del barco, especialmente en una situación de emergencia como aquella. Mientras otros corrían hacia los botes salvavidas, ellos se adentraron aún más en el interior del Titanic, donde el agua comenzaba a inundar los compartimientos. A pesar de las condiciones extremas, lograron mantener operativas las bombas de achique, ralentizando el hundimiento y permitiendo que más pasajeros evacuaran. Incluso cuando la proa del Titanic comenzó a sumergirse, estos héroes anónimos no abandonaron su misión. Se quedaron en la sala de máquinas hasta el último momento, asegurándose de que el sistema eléctrico funcionara hasta que el barco se partiera en dos. El heroísmo de los ingenieros del Titanic es un testimonio de valentía y dedicación. A pesar de saber que no había esperanza para ellos, se sacrificaron por el bienestar de los demás. Su historia, aunque menos conocida que la de los pasajeros de primera clase o los sobrevivientes, es una de las más conmovedoras de la tragedia. Estos hombres nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, el sacrificio y la solidaridad pueden brillar con una luz que trasciende el tiempo. La llave perdida de los binoculares. El destino del Titanic pudo haber sido completamente distinto si no se hubiera perdido un pequeño pero crucial objeto: la llave que daba acceso a los binoculares de los vigías. Este detalle, aparentemente insignificante, se transformó en uno de los factores más debatidos en la tragedia. La historia comienza con David Blair, un miembro de la tripulación que fue reemplazado de última hora. Al desembarcar apresuradamente, olvidó devolver la llave que permitía abrir el armario donde se guardaban los binoculares. Este descuido, por trivial que parezca, dejó a los vigías sin una herramienta fundamental para detectar peligros en la oscuridad. Esa noche, el mar estaba calmado, lo que eliminó las olas que podrían haber revelado la presencia del iceberg. Además, el cielo estaba completamente despejado, pero no había luna que iluminara el horizonte. Por lo tanto, sin binoculares, los vigías dependían únicamente de su visión natural, lo cual resultó insuficiente en esas condiciones. Fred Fleet, uno de los vigías, testificó más tarde que, con binoculares, habrían avistado el iceberg a tiempo para maniobrar y evitar la colisión. Aunque algunos escépticos argumentan que la tragedia habría ocurrido de todas formas debido a la velocidad del barco y otros errores humanos,
La falta de binoculares amplifica la sensación de frustración al analizar los eventos. Este incidente resalta cómo pequeños detalles pueden tener un impacto desproporcionado en una cadena de eventos. Lo más irónico es que los binoculares estaban a bordo, pero inaccesibles, transformando este objeto en un símbolo de las negligencias que llevaron al desastre. Finalmente, este pequeño error es un recordatorio de cómo los descuidos aparentemente menores pueden contribuir a tragedias mayores. La llave, ahora perdida para siempre, se ha convertido en un elemento emblemático en la narrativa del Titanic, simbolizando la delgada línea entre la seguridad y el desastre, y recordándonos la importancia de los detalles en cualquier gran empresa. Cancelación de simulacros de emergencia. El 14 de abril de 1912, el Titanic navegaba majestuosamente por el Atlántico, llevando a bordo más de 2.200 almas. Aquel día, la tripulación tenía programado realizar un simulacro de emergencia con los botes salvavidas, una práctica común en los grandes transatlánticos de la época. Sin embargo, el capitán Edward John Smith tomó una decisión que hasta hoy genera debates. Canceló el simulacro. Este acto, aparentemente insignificante, pudo haber marcado una gran diferencia en el desenlace de aquella fatídica noche. Aunque nunca se conocieron los motivos exactos de esta cancelación, algunos historiadores sugieren que el capitán prefirió dedicar el día a actividades más relajadas, como un servicio religioso dominical en la cubierta del barco. Otros opinan que se trató de un simple descuido, confiando en que el Titanic era insumergible y no habría necesidad de preocuparse por emergencias. La falta de preparación tuvo consecuencias devastadoras. Cuando el iceberg impactó contra el Titanic y se dio la orden de evacuar, la mayoría de los pasajeros y la tripulación no sabían cómo proceder. Hubo confusión sobre el funcionamiento de los botes salvavidas y el orden de evacuación. Algunos botes se lanzaron al agua con menos de la mitad de su capacidad, mientras que otros nunca llegaron a ser utilizados. El simulacro cancelado se convirtió en uno de los mayores puntos de crítica durante las investigaciones posteriores al desastre. Expertos concluyeron que, de haberse llevado a cabo, muchas más personas podrían haber sido rescatadas. La práctica habría permitido a los pasajeros y a la tripulación familiarizarse con los procedimientos de emergencia, reduciendo el pánico y aumentando las probabilidades de supervivencia. La tragedia del Titanic no fue solo una consecuencia de un iceberg en el camino, sino también de decisiones humanas que subestimaron los riesgos. La cancelación de un simple ejercicio de seguridad nos recuerda cómo los detalles más pequeños pueden tener un impacto inmenso en la vida de miles de personas. El heroísmo de los ingenieros. En medio del caos y la desesperación que marcaron las últimas horas del Titanic, un grupo de hombres decidió enfrentar su destino con valentía y compromiso. Los ingenieros, electricistas y otros trabajadores de la sala de máquinas permanecieron en sus puestos hasta el final, asegurándose de que el barco siguiera funcionando el mayor tiempo posible. Gracias a su sacrificio, las luces del Titanic permanecieron encendidas y las señales de socorro continuaron siendo enviadas, brindando a muchos pasajeros una oportunidad de sobrevivir. El equipo de ingeniería estaba liderado por Joseph Bell, un hombre cuya determinación inspiró a su grupo de 24 ingenieros, 6 electricistas y varios ayudantes. Estos hombres sabían que su trabajo era crucial para mantener la energía del barco, especialmente en una situación de emergencia como aquella. Mientras otros corrían hacia los botes salvavidas, ellos se adentraron aún más en el interior del Titanic, donde el agua comenzaba a inundar los compartimientos. A pesar de las condiciones extremas, lograron mantener operativas las bombas de achique, ralentizando el hundimiento y permitiendo que más pasajeros evacuaran. Incluso cuando la proa del Titanic comenzó a sumergirse, estos héroes anónimos no abandonaron su misión. Se quedaron en la sala de máquinas hasta el último momento, asegurándose de que el sistema eléctrico funcionara hasta que el barco se partiera en dos. El heroísmo de los ingenieros del Titanic es un testimonio de valentía y dedicación. A pesar de saber que no había esperanza para ellos, se sacrificaron por el bienestar de los demás. Su historia, aunque menos conocida que la de los pasajeros de primera clase o los sobrevivientes, es una de las más conmovedoras de la tragedia.
Estos hombres nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, el sacrificio y la solidaridad pueden brillar con una luz que trasciende el tiempo. La llave perdida de los binoculares. El destino del Titanic pudo haber sido completamente distinto si no se hubiera perdido un pequeño pero crucial objeto: la llave que daba acceso a los binoculares de los vigías. Este detalle, aparentemente insignificante, se transformó en uno de los factores más debatidos en la tragedia. La historia comienza con David Blair, un miembro de la tripulación que fue reemplazado de última hora. Al desembarcar apresuradamente, olvidó devolver la llave que permitía abrir el armario donde se guardaban los binoculares. Este descuido, por trivial que parezca, dejó a los vigías sin una herramienta fundamental para detectar peligros en la oscuridad. Esa noche, el mar estaba calmado, lo que eliminó las olas que podrían haber revelado la presencia del iceberg. Además, el cielo estaba completamente despejado, pero no había luna que iluminara el horizonte. Por lo tanto, sin binoculares, los vigías dependían únicamente de su visión natural, lo cual resultó insuficiente en esas condiciones. Fred Fleet, uno de los vigías, testificó más tarde que, con binoculares, habrían avistado el iceberg a tiempo para maniobrar y evitar la colisión. Aunque algunos escépticos argumentan que la tragedia habría ocurrido de todas formas debido a la velocidad del barco y otros errores humanos, la falta de binoculares amplifica la sensación de frustración al analizar los eventos. Este incidente resalta cómo pequeños detalles pueden tener un impacto desproporcionado en una cadena de eventos. Lo más irónico es que los binoculares estaban a bordo, pero inaccesibles, transformando este objeto en un símbolo de las negligencias que llevaron al desastre. Finalmente, este pequeño error es un recordatorio de cómo los descuidos aparentemente menores pueden contribuir a tragedias mayores. La llave, ahora perdida para siempre, se ha convertido en un elemento emblemático en la narrativa del Titanic, simbolizando la delgada línea entre la seguridad y el desastre, y recordándonos la importancia de los detalles en cualquier gran empresa. La indiferencia del Californian bajo el mando del capitán Stanley Lord jugó un papel controvertido en la tragedia del Titanic. Aquella noche, el Californian se encontraba relativamente cerca del Titanic, posiblemente a menos de 20 millas de distancia. Sin embargo, su respuesta a las señales de socorro fue, en el mejor de los casos, indiferente y en el peor, negligente. Los oficiales del Californian observaron cohetes de señalización en el horizonte, pero los interpretaron como fuegos artificiales o señales no urgentes. Cuando intentaron comunicarse con el Titanic mediante código Morse, no recibieron respuesta. En lugar de investigar más, el capitán Lord optó por esperar hasta la mañana siguiente para actuar, creyendo que no había una emergencia real. Mientras tanto, el Titanic se hundía rápidamente y cientos de personas luchaban por sus vidas en las aguas heladas del Atlántico. Cuando el barco Carpathia llegó al lugar para rescatar a los sobrevivientes, el Californian finalmente se movilizó, pero ya era demasiado tarde. Todo lo que encontraron fueron restos flotando en el océano. Las investigaciones posteriores señalaron la falta de acción del Californian como una de las grandes oportunidades perdidas de la noche. Aunque los registros del barco desaparecieron misteriosamente, los testimonios de la tripulación y los sobrevivientes del Titanic confirmaron que el Californian estaba lo suficientemente cerca como para haber salvado muchas vidas si hubiera actuado con rapidez. El caso del Californian es una lección de cómo la inacción puede ser tan devastadora como una mala decisión. Su falta de respuesta no solo costó vidas, sino que también dejó una marca de infamia en la historia marítima. Este episodio subraya la importancia de estar siempre alerta y actuar decisivamente cuando hay vidas en juego. El descubrimiento del Titanic en 1985. Permaneció perdido en las profundidades del Atlántico durante más de 70 años, hasta que en 1985, el oceanógrafo Robert Ballard logró localizar sus restos. El hallazgo, ocurrido a 3.800 metros bajo el nivel del mar, marcó un antes y un después en la exploración submarina y en nuestra comprensión de la tragedia marítima más famosa de la historia. Ballard, utilizando un equipo avanzado para la época, logró capturar imágenes del icónico casco del Titanic descansando en dos grandes secciones en el lecho marino.
Lo que descubrió fue una mezcla de preservación sorprendente y deterioro acelerado. Las bajas temperaturas y la falta de luz ayudaron a mantener algunas partes del barco en condiciones casi intactas, mientras que bacterias devoradoras de metal y la salinidad del agua habían corroído otras secciones, transformándolas en un paisaje de óxido. Este descubrimiento no solo fue un logro científico, sino también un evento cargado de emociones. Los objetos encontrados entre los restos, como vajillas, zapatos y pertenencias personales, ofrecieron un vistazo desgarrador a la vida a bordo del Titanic. Cada artículo contaba una historia de lujo, sueños y finalmente, pérdida. El hallazgo también generó controversia. Algunos abogaron por la preservación del sitio como un monumento conmemorativo, mientras que otros impulsaron expediciones para recuperar artefactos. Desde entonces, el Titanic ha sido objeto de disputas éticas sobre cómo se debe tratar este lugar de descanso final para más de 1.500 almas. Hoy en día, el Titanic continúa desintegrándose debido a las bacterias y la corrosión. Los científicos predicen que para el año 2030, lo que queda de este coloso podría reducirse a una masa irreconocible de óxido. El descubrimiento de Ballard no solo rescató al Titanic del olvido, sino que también aseguró que su historia perdure en la memoria colectiva como un recordatorio de la arrogancia humana frente a la naturaleza. Condiciones de higiene a bordo. A pesar del lujo que caracterizaba al Titanic, las condiciones de higiene a bordo dejaban mucho que desear, especialmente para los pasajeros de tercera clase. Mientras los viajeros de primera clase disfrutaban de baños privados y comodidades modernas para la época, los de tercera clase enfrentaban una realidad mucho más precaria. En total, 700 pasajeros de esta categoría compartían apenas 2 duchas, una para mujeres y otra para hombres. Para los afortunados en primera clase, las restricciones también existían. Se les permitía bañarse solo una vez por semana, ya que el acceso al agua caliente era limitado incluso en el barco más avanzado de su tiempo. Además, las tuberías a menudo desprendían un olor desagradable debido a problemas de ventilación y residuos acumulados, algo que contrastaba con la opulencia de los salones y camarotes. En tercera clase, las condiciones eran aún más difíciles. La falta de privacidad y la limitada cantidad de instalaciones sanitarias hacían que la experiencia fuera incómoda para la mayoría de los pasajeros. Estas circunstancias resaltan la disparidad entre las clases sociales que existía incluso en un barco diseñado para ser un símbolo de progreso y modernidad. Estas condiciones insalubres también influyeron en la tragedia. En el caos del hundimiento, las diferencias entre las clases se hicieron aún más evidentes. Mientras los pasajeros de primera clase tenían acceso prioritario a los botes salvavidas, muchos de tercera clase quedaron atrapados en las entrañas del barco, con puertas cerradas que les impedían llegar a las cubiertas superiores. La historia del Titanic no solo trata sobre su naufragio, sino también sobre las desigualdades y las condiciones humanas a bordo. Las precarias condiciones de higiene son un recordatorio de cómo, incluso en momentos de grandeza, los problemas cotidianos pueden revelar verdades incómodas sobre la sociedad de la época. El número incierto de víctimas. La tragedia del Titanic se cobró más de 1.500 vidas, pero lo que es verdaderamente perturbador es que hasta el día de hoy no se sabe con certeza el número exacto de víctimas. Las cifras oficiales hablan de 1.514 fallecidos, pero los registros históricos y los testimonios sugieren que este número podría oscilar entre 1.400 y 1.635 personas. La confusión se debe a varios factores, incluyendo pasajeros que viajaban con nombres falsos, listas incompletas y la magnitud del caos que reinó durante el hundimiento. De las más de 2.200 personas que iban a bordo, solo se recuperaron entre 316 y 337 cuerpos, lo que representa apenas el 23% de las víctimas. Esto significa que la gran mayoría de los fallecidos nunca fueron encontrados y permanecen en el fondo del océano, convirtiendo el lugar del hundimiento en una tumba acuática. Entre los cuerpos recuperados, 42 fueron enterrados en Halifax, Canadá, mientras que otros, debido a la descomposición o a la dificultad de identificación, jamás recibieron un entierro digno.
El desastre también dejó relatos desgarradores de cadáveres encontrados años después, como el caso de Sidney Leslie Goodwin, un bebé de 19 meses identificado en 2008, 96 años después del naufragio. Este descubrimiento tardío ilustra cómo la tragedia del Titanic sigue dejando cicatrices emocionales y misterios sin resolver, incluso después de un siglo. El número incierto de víctimas no es solo una estadística. Es un recordatorio de la magnitud del desastre y de las vidas truncadas por una combinación de errores humanos, fallas estructurales y circunstancias desafortunadas. Cada cifra oculta una historia, un rostro y un futuro que nunca llegó a realizarse, dejando una huella imborrable en la historia marítima y humana. Las vidas perdidas durante la construcción. El Titanic, conocido como el barco de los sueños, escondía tras su majestuosa construcción un oscuro historial de accidentes y pérdidas humanas. Este transatlántico, construido en los astilleros Harland and Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, requirió el trabajo de miles de obreros durante 3 años. Sin embargo, el costo humano de este proyecto fue mucho más alto de lo que se esperaba, dejando una marca trágica incluso antes de zarpar. Durante la construcción, al menos 8 trabajadores perdieron la vida en accidentes laborales, según los registros oficiales. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que el número real podría ser mayor, ya que no todos los incidentes se documentaron adecuadamente. Entre las tragedias registradas se encuentran caídas desde grandes alturas, accidentes con maquinaria pesada y el colapso de estructuras temporales. Una de las muertes más impactantes fue la de James Dobbin, quien murió aplastado durante la botadura del barco, un evento presenciado por más de 10.000 personas. Además de las vidas perdidas, al menos 280 trabajadores sufrieron lesiones graves, como fracturas, quemaduras y amputaciones. Estas condiciones reflejan los estándares de seguridad laboral de la época, que eran mínimos o inexistentes. Los trabajadores, a menudo jóvenes y con familias que mantener, enfrentaban largas jornadas en un entorno extremadamente peligroso. A pesar de las adversidades, continuaron trabajando en un proyecto que prometía ser un símbolo de progreso y modernidad. En 1912, tras la tragedia del Titanic, la atención del mundo se centró en el hundimiento y sus víctimas, dejando en el olvido las historias de quienes sacrificaron su seguridad y, en muchos casos, sus vidas para construir el barco. En 2012, un siglo después, se inauguró una placa conmemorativa en Belfast para honrar a los trabajadores que murieron durante la construcción del Titanic. Este gesto tardío es un recordatorio de que la grandeza del Titanic también estuvo acompañada de un precio humano incalculable. La fotografía de posibles restos humanos. En las profundidades del Atlántico Norte, donde descansa el Titanic, se encuentra un testimonio silencioso pero estremecedor de la tragedia que sacudió al mundo. Entre los restos oxidados del majestuoso transatlántico, una fotografía tomada en una de las expediciones muestra lo que parece ser un par de zapatos y un abrigo de cuero perfectamente colocados en el suelo marino. Aunque no se encontraron restos humanos visibles, esta escena sugiere que, en algún momento, una persona quedó atrapada en ese lugar, quizás durante los últimos momentos del hundimiento. El hallazgo de esta imagen no solo es inquietante, sino también profundamente emotivo. A pesar de que el tiempo y las condiciones extremas del fondo del océano han borrado casi cualquier rastro biológico, los objetos personales permanecen como testigos mudos de la tragedia. Lo más intrigante es que este descubrimiento no es único. Durante las más de 3 décadas de exploraciones en el lugar del naufragio, se han encontrado múltiples pertenencias personales esparcidas entre los restos del Titanic. Sin embargo, pocos objetos han capturado la imaginación y la tristeza del público como esta imagen. La disposición precisa de los zapatos y el abrigo evoca un momento congelado en el tiempo, donde las aguas del Atlántico Norte guardaron con celo el último rastro de una vida perdida. Este hallazgo, aunque pequeño en comparación con la magnitud de la tragedia, recuerda que el Titanic no es solo una reliquia histórica, sino también una tumba silenciosa para quienes perecieron. La fotografía, además de ser una pieza de interés arqueológico,
invita a reflexionar sobre las historias individuales que se entrelazan con el naufragio. Cada objeto cuenta un capítulo personal de la tragedia, revelando el lado humano detrás de los números y los hechos.